Bienvenidos alumnos de octavo grado a una nueva clase. Continuamos con la unidad 4 y vamos a hacer un repaso de la definición y los elementos de un polígono. Vamos a recordar que el ángulo interno de un polígono es el que se forma por la intersección de dos lados consecutivos del polígono, ¿verdad? Los lados consecutivos son aquellos que se encuentran uno a la par del otro, o sea que están compartiendo un vértice. Entonces acá podemos observar nosotros el ángulo interno que se ha formado de la intersección del lado DE con el lado AE, ambos lados del polígono. Y tenemos que el ángulo externo de un polígono está formado por un lado del polígono, en este caso tenemos el lado DE, y la prolongación de su lado consecutivo, o sea, que vamos a hacer más grande el lado que está a la par, o sea, el lado AE, lo vamos a hacer más grande, y la abertura que se forma del lado del polígono DE con la prolongación del lado AE es lo que nosotros llamamos un ángulo externo. Recuerden que el ángulo externo solamente va a estar formado por el lado del polígono y la prolongación de su lado consecutivo. Vamos a desarrollar esta actividad tomando como referencia este polígono que tenemos en la figura. La primera pregunta es, ¿cuántos vértices tiene el polígono? Entonces, si nosotros contamos los vértices, sabemos que el vértice son estos puntos que observamos nosotros en el polígono. Entonces, empezamos a contarlos. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, vamos a contestar que tiene 6 vértices. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cómo se llaman los lados del polígono? Para nombrar los lados, recuerden que necesitamos colocar el nombre de los vértices de ambos extremos del lado. Entonces, tenemos que ir nombrando cada lado respecto a los vértices por los cuales está formado. Y le vamos a tener que colocar una línea en la parte de arriba para denotar que es un segmento. Entonces podemos comenzar con este lado que es el lado AB. Entonces vamos a colocar AB y le colocamos una línea en la parte superior. Ahora vamos a nombrar el lado BC. Hacemos lo mismo, colocamos la B, la C mayúscula y le ponemos una línea en la parte de arriba. Ahora CD, con la línea en la parte de arriba, de igual manera vamos ahora con DE. Luego EF. Y finalizamos con FA. Ahí tenemos ya los nombres de los 6 lados del polígono. La siguiente pregunta es, ¿cómo se llaman los vértices del polígono? Los vértices, recuerden ustedes que se nombran utilizando una letra mayúscula. Entonces se llaman A, B, C, D, E, F. Tenemos que colocarlos utilizando las letras mayúsculas y separarlos por comas. Y ahí tenemos ya los nombres de los vértices del polígono. La siguiente pregunta es, ¿qué elemento del polígono es FC? Entonces observamos que aquí se encuentra la F, el vértice F, y aquí se encuentra el vértice C. Si nosotros observamos la unión de esos dos vértices, nos forman una diagonal. Porque recuerden que la diagonal es la unión de dos vértices no consecutivos, o sea, dos vértices que no están seguidos. Así que vamos a responder que ese elemento se llama diagonal. La siguiente pregunta es, según su número de lados, ¿cómo se llama el polígono?
¿Cuántos lados tiene el polígono? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. El polígono que tiene 6 lados lo llamamos hexágono. Muy bien, entonces de esta manera hemos contestado ya las 5 preguntas iniciales. Vamos a continuar respondiendo preguntas relacionadas con este polígono de la imagen. Vamos con la pregunta 6. ¿Qué elemento del polígono es CD? Tenemos el vértice C y el vértice D. Son vértices consecutivos. Entonces, la unión del vértice C con el vértice D forma un lado del polígono. Entonces, vamos a contestar que es un lado del polígono. La pregunta 7. ¿Qué elemento del polígono es F? Como solo estamos haciendo referencia a este punto, entonces es un vértice del polígono. En la pregunta 8 nos dice que tracemos todas las diagonales desde el vértice D. Vamos a ubicarnos en el vértice D y para trazar las diagonales tenemos que identificar aquellos vértices no consecutivos. ¿Qué significa esto? Los vértices que no están justamente a la par del vértice D. Por ejemplo, el vértice E es un vértice consecutivo. Entonces, la unión de esos vértices me forma un lado. Pero como queremos trazar las diagonales, entonces vamos a unir el vértice D con el vértice F, porque son dos vértices no consecutivos. También tendríamos que trazar desde el vértice D hasta el vértice A y estaríamos formando una diagonal. Y luego del vértice D al vértice B y trazamos otra diagonal. Si nosotros trazamos desde el vértice D hasta el vértice C, como son vértices consecutivos, se formaría un lado. Y ahorita solamente estamos trazando las diagonales. Entonces ya hicimos la actividad de la pregunta 8. Vamos con la número 9. ¿Cuántas diagonales se pueden trazar desde el vértice E? Entonces vamos a ver. Desde el vértice E nosotros podemos trazar una diagonal que sería el vértice A, podemos trazar otra diagonal que sería el vértice B y podemos trazar otra diagonal que sería al vértice C. Entonces vamos a contestar que se pueden trazar 3 diagonales desde el vértice E. La siguiente pregunta es, ¿cómo se llaman las diagonales trazadas desde el vértice D? Recuerdan que ya las habíamos trazado y están en color rojo. Entonces, solo tenemos que escribir el nombre de cada una de esas diagonales. Y para denotar el nombre de una diagonal, utilizamos los vértices. Entonces, esta diagonal se llama DF. Vamos a escribir acá DF en mayúscula y le vamos a colocar una línea en la parte superior para denotar que es un segmento. Ahora vamos a escribir el nombre de la otra diagonal que sería DA y las vamos a separar por comas. Entonces escribimos ahora DA y también le tenemos que colocar una línea en la parte superior para denotar el segmento. Y la otra diagonal es DB. Vamos a colocar DB con letras mayúsculas y le colocamos en la parte superior el segmento. Ahí tenemos ya el nombre de las diagonales trazadas desde el vértice D. La siguiente actividad, siempre en relación con este polígono, es que tenemos que marcar con color rojo los ángulos internos del polígono. Recuerden que el ángulo interno está formado por dos lados consecutivos y está formado al interior del polígono. Entonces vamos a marcarlos de color rojo.
Tenemos la unión de ED con EF, entonces esta abertura es un ángulo interno. La intersección de EF con FA se forma esta abertura que es otro ángulo interno. Acá tenemos otro ángulo interno, acá tenemos otro ángulo interno, acá también y finalizamos con este ángulo interno. Entonces ya marcamos con rojo los ángulos internos de nuestro polígono. Y la actividad número 12 es trace los ángulos externos al ángulo C. El ángulo C es este ángulo que tenemos nosotros y que se lo voy a señalar con esta flechita de color rojo. ¿Cómo hacemos para trazar los ángulos externos? Tenemos que elegir un lado, ¿verdad? Que sería el lado DC. Entonces vamos a marcar ese lado y ahora tenemos que prolongar el lado consecutivo, que sería CB. CB tenemos que prolongarlo, o sea, hacerlo más grande. Entonces, la abertura que se ha formado cuando nosotros trazamos DC y prolongamos BC, esta abertura es un ángulo externo. A ese le podemos poner el ángulo Z, por ejemplo. Vamos a trazar el otro ángulo externo. ¿Y cómo se va a formar? Pues en este caso, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a prolongar DC y vamos a trazar el lado CB, que sería este lado de acá. Entonces, esa abertura que nos quedó entre la prolongación de DC y el lado BC, sería esta. Esa abertura también es un ángulo externo. A este le podemos poner el ángulo Y. Entonces ahí tenemos ya los dos ángulos externos, ¿verdad? Que podemos encontrar nosotros a partir del vértice C, ¿verdad? Entonces ya los tenemos ahí que están formados por las prolongaciones y sus lados consecutivos. Y esos serían los ángulos externos. Bien, de esta manera finalizamos entonces la actividad del repaso de hoy. Espero que les haya servido y que hayan afianzado el contenido de esta semana.